Roberto Vidal, presidente de la JEP, bienvenido a Fuera Adentro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Gracias, Roberto, por estar aquí. Vamos a empezar haciendo 3 respiraciones solamente para centrarnos, prepararnos para la conversación, dejar atrás el día que apenas empieza y ya es intenso. Respiramos profundo, exhalamos lento. Nos preparamos para empezar. Roberto, vamos a hablar sobre la justicia en Colombia. Usted es magistrado de la JEP, eres magistrado de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, y es una corte transicional que tiene como función acompañar al país a pasar del conflicto a la paz, Mm. y está tratando de transformar la idea que los colombianos tenemos de la justicia. Y aquí tengo, mira, una cuchara, una cuchara común y corriente. En diseño dicen que este es uno de los inventos humanos que ya no tiene forma de transformarse. O sea, no es posible innovar con cucharas. Es tan perfecto, es tan útil, tan funcional, que una cuchara es una cuchara y vas a verla igual en cualquier parte. Pueden cambiar los materiales, puede cambiar el color, pero una cuchara es una cuchara. Y yo me pregunto si la justicia no es similar a esto, ¿cierto? La justicia, que es una de estas nociones que están en el origen de la civilización, de la sociedad humana, no es uno de esas nociones que ya está hecha, ¿cierto? Y es difícil transformarla. Es difícil decir, la justicia no es una pena para quien comete un crimen, un delito. En Colombia, sobre todo, el conflicto armado, los conflictos armados, tienen en su raíz en una profunda sensación de que la justicia no se cumple, que la justicia no es efectiva y que como todos somos víctimas, pues cada uno se puede encargar de lo suyo, ¿cierto? Y de sentir que se hizo justicia. La JEP está haciendo algo diferente, ¿cierto? Y tiene un eje de justicia restaurativa. Y quiero que empecemos a hablar antes de esto, ¿cierto? Antes de qué es la justicia que está proponiendo la JEP, quiero que me cuentes un poquito sobre ti y sobre tus primeras experiencias de las que entendiste qué es la justicia o sentiste qué es la justicia. O sea, devuélvete a tu infancia, a tu juventud, episodios en los que vos sentiste esto es injusto o esto es justo. ¿En qué momento de tu vida esa noción se fue construyendo? ¿Recuerdas algún momento clave? Sí, no, y lo tengo muy claro por dónde empecé yo a preocuparme por esos temas. Eh, Mis papás son gente de provincia, son la generación que se vino de provincia, de región, vinieron primero a estudiar a Bogotá, a la Universidad Nacional, y aquí se Uh-huh, quedaron. uh-huh. Ese tránsito de la provincia a la capital, y ellos, pues desde su juventud ya se quedaron acá, y pues yo crecí aquí en Bogotá siendo hijo de gente de provincia, Uh-huh, ¿sí? Entonces mi mamá de la zona cafetera de Risaralda y mi papá guajiro de Riohacha. uh-huh. Pero entonces primero era una gente que se está instalando acá, lo que era bien desafiante, ¿no? Para la gente de provincia llegar a la capital era muy difícil y ellos lo vivían de una manera muy difícil, porque eran la gente de fuera, ¿sí? Que estaba buscando un lugar, digamos, en la sociedad de la capital. Eso tenía todo un proceso. Y de Pero, lugares tan diferentes, Guajira, Caldas, o sea, también pues, entre ellos mismos había un desfase. claro, pero además y a ese había que ponerle un ingrediente que es el particular del que te quiero hablar. Mi papá es una mezcla entre muy guajira, de una persona que viene de la nación Wayuu Ujú, con una mezcla afro muy fuerte. Mi papá es un negro, pero ujú, es un negro más Wayuu que otra cosa, que después me costó mucho tiempo entenderlo. mm. Y mi mamá es una mujer paisa, 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 de gente mestiza, más bien de piel clara, sí, de ese mundo. Sí, Mis papás se juntan aquí en la universidad y es una pareja en los 60, que es un debate en todo Occidente sobre las parejas multiétnicas. Es claro. literalmente una pareja aparentemente, digamos, de lo que sería un negro con una mujer blanca.
¿sí? Están desafiando todos esos prejuicios Y culturales de ese momento. muy desafiante, por ejemplo, para la familia paisa, que mi mamá llegara con un hombre guajiro, afro, Mm, a casarse allá, bueno, todo eso. Pero es una larga historia que tiene miles de matices, pero eso hizo, yo mismo tengo una identidad por esa vía afro dentro de nuestro mestizaje. Yo me identifiqué y me identifico como un hombre afro, pero creo que es un afro como todas nuestras mezclas, un afro más guayú o una cosa así. Pero más allá de la categoría, el asunto es que yo soy un niño que tiene una connotación afro en el Bogotá de los setentas, mm. en un colegio católico magnífico, el Colegio Mayor del Rosario, donde pues los niños, como todavía son hoy en Bogotá, pues reflejan la cultura de sus familias. Entonces yo crecí en un ambiente altamente racista. Claro. Tremendo. Y mis primeras memorias de mis debates con la justicia y mis preocupaciones alrededor de eso tenían que ver con ese punto. Con tu Claro, identidad. era entre una cantidad de niños mestizos, más bien claros, bogotanos. Yo era como un poco una excepción. Era de los poquísimos chicos que teníamos rasgos afro en el colegio. Mm. Y eso en la cultura bogotana de los niños con su crueldad natural, pues era una vaina de todo, el negro, el negrito, el este, lo otro. Y yo Entrabas en recuerdo, desventaja. claro, eso era muy duro y siempre, de hecho, mis hijos me preguntan que cuando fue la última vez que yo me lié a puños con alguien y lo tengo perfectamente claro, porque estaba yo en la última y única vez que me enfrenté a puños, estaba en primero de primaria por un chico que me estaba discriminando por afro y yo me desesperé y le pegué. Y, eh, y bueno, pero eso a mí también me produjo mucho, una cosa muy crítica porque me di cuenta que si seguía pegándome a puños, pues me iba a joder porque iba a terminar peleando a puños toda la vida. Con todo el mundo. Y entonces me acuerdo que mi papá también me explicó mucho eso. Para él había sido muy desafiante. Y entonces me dijo, esa es una cosa que tienes que aprender a amar. O sea, no puedes estar por ahí con todo el mundo por eso. Y lo empecé a manejar de muchas maneras, como lo manejo, unas maneras de las que hoy también he revisado con los años. No aprendí a manejarlo mucho con el humor, por ejemplo, como hacen Mm. los pastuzos, ¿no? O si tú a un pastuso le echas un cuento de pastuzos, él te cuenta 100 cuentos de pastuzos mejores que los tuyos. Entonces me aprendí todos los cuentos de negros. Entonces cualquiera que me quería joder, yo le echaba 500 cuentos de negros. Claro, después, más adelante, algún negro que muy interesante me dijo, te estás dando cuenta que estás haciendo el juego al mismo racismo Que estás replicando, y claro. lo estás replicando, bájate de Ujú. ahí. O sea, ha sido un aprendizaje, pero tuvo todo que ver con el tema étnico. Entonces eso me puso a mí en una situación que yo me sentía víctima de una cosa muy injusta, ¿no? Que era Mm. la discriminación racial profunda que hay en nuestro país, que de hecho es un gran tema de la JEP, ¿no? De encontrar que la violencia, la violencia de la guerra no se repartió igual, ¿no? La violencia de la guerra se ensañó contra negros e indígenas y mujeres. Mujeres, Ese claro. tipo de cosas para mí es una preocupación desde que soy chiquito. ¿Y cómo lidiar con eso, no? Por eso terminé yo creo que en el derecho. ¿Cómo lidias tú con eso? ¿Cómo puedes ponerle un marco a eso y no simplemente quedar expuesto, ¿no? Claro. Antes de pasar a lo que estás haciendo ahora en la JEP, quiero avanzar unos 15 años a esta historia que acabas de contar, a la Constitución del 91. ¿Qué significó para ti eso? ¿Quién eras en ese momento? Porque si lo que acabas de describir es un niño que se siente excluido, un niño que se siente que no está en igualdad de condiciones frente a sus pares, y yo creo que esa es la sensación de la gran mayoría de colombianos hasta Sí. que esta constitución dice, esta es una constitución de todos, ¿cierto? Aquí cabemos todos y aquí decidimos todos cómo queremos hacer Estado. ¿Quién eras tú en ese momento en que se firma esa constitución? ¿Qué tan importante fue para ti? Y sobre todo lo pregunto porque yo sé que ya cuando eras profesor lideraste o eras parte de Espíritu del 91, que es un grupo que marcó a muchas personas que conozco, a muchas abogadas y abogados que conozco. Y, y me interesa que de alguna forma tú ves en esta constitución de alguna manera una poética, es inspiradora, estimula la imaginación, ¿cierto? Un documento
de Constitución Nacional puede ser poesía, ¿cierto? Puede ayudar a que nos entendamos de una forma diferente, que creo, y ahorita lo conectamos con la JEP, que es algo que ustedes están haciendo. Entonces, ¿quién eras tú en la Constitución del 91 y por qué fue importante para ti? Bueno, esa también es una historia muy interesante. Yo empecé a estudiar Derecho en el 86 Ujú, y para mí fue un poco torturante estudiar Derecho. O sea, claro, yo quería hacer ciencias sociales, pero no me dejaron también mis mm, papás. No me dejaron estudiar psicología, no me dejaron estudiar sociología, no me dejaron estudiar arquitectura. En la mente de mis papás, los que te conté que son gente muy interesante, solo existía medicina, ingeniería y derecho. Y yo no quería ninguno de las dos, entonces me tocó estudiar derecho. Y cuando me encontré con el derecho, fue muy triste, porque me encontré un derecho que era básicamente, después tuve que entender eso, pero era un derecho que era básicamente una ciencia especializada en la literatura jurídica. Eso es como está planteado el derecho. muy No técnico. tiene, no, sí, no, y no tiene nada que ver con una ciencia social. Y entonces, todos los que entramos a derecho con la expectativa de una ciencia social, lo que nos encontramos fue un estudio de literatura jurídica, ¿no? Entonces, estos son los libros de derecho y eso es lo que hay que leer y esta es la ley. Digamos, el planteamiento del derecho, después yo hice parte de un movimiento que lo remozó, que lo revisó, pero el Ujú, planteamiento del derecho era de una, digamos, de una pobreza en términos, tal vez una riqueza muy grande en la tradición jurídica propia, pero de una pobreza respecto al resto de las ciencias sociales. O sea, el del derecho le cuesta mucho trabajo hablar con cualquier ciencia social. claro, claro. Pero bueno, ese es otro cuento. El rollo es que yo entré ahí y en esa angustia que me dio, porque me dio mucha, me empecé a deprimir, entonces me fui a estudiar historia. Entonces, al Mm, tiempo que estudié derecho, estudié historia. Y en historia yo encontré, digamos, fue en mi momento más feliz de la formación profesional. O sea, la ujú. historia es una cosa bellísima. Encontré un mundo además abierto con unos maestros espectaculares. Estudié historia en la Javeriana, una O sea, estudiaste Derecho e Historia, los dos pregrados. historia, sí, entonces una facultad maravillosa. Y en Derecho yo tenía cursos de 100 personas, mi curso en Historia, mi semestre éramos tres. O sea, Genial, era una eran conversación. 9 profesores para 3 estudiantes, era una cosa divina. Pero digamos, eso de historia a mí también me permitió entender mucho, me permitió explorar esta historia que te conté. ¿Quién era yo? De estudiar el mundo colonial a profundidad, de estudiar cómo las configuraciones. Entonces me metí mucho a estudiar el tema étnico, hasta Ujú. entenderlo, ¿no? De dónde salían las razas y las etnias y todos esos conflictos de los que yo hacía parte. También estudié mucho las regiones, todos los estudios regionales en Colombia fascinantes. Me metí mucho en eso. Te cuento eso porque cuando llegó el 91 yo estaba terminando historia y terminando derecho. Era mi último año de derecho y estaba terminando historia. Y llegó esta propuesta de la reforma a la Constitución. Y yo había estudiado, entre otras cosas, en historia con mucho cuidado la reforma constitucional del 36, la reforma Sí. liberal. Y me había apasionado mucho con el tema, pero también hacía parte de los escépticos respecto a la capacidad de las constituciones para cambiar el país, entre otras cosas porque esa constitución del 36 fue importante, pero también se enredó y no pudo ir adelante. Entonces, cuando llegó el movimiento de la constituyente, mis compañeros de derecho se entusiasmaron todos y yo muy desde la historia dije, a mí la historia me enseña que cambiar una constitución no sirve para nada. El Entonces me, cinismo absoluto. entonces me Y automarginé, escepticismo, claro. me automarginé del movimiento estudiantil, o sea, yo los veía a ellos de lejos, los acompañaba, pero no me metí con tanto entusiasmo, pues, a la séptima papeleta, yo decía, eso no Claro. va a servir para nada. En lo que Ja, advierto, me equivoqué, claro. claro, me equivoqué. Tal vez tenía que ver con cierto estructuralismo escéptico con el que estaba metido, pero el asunto es que mis compañeros todos se metieron en la campaña de la séptima papeleta, se fueron por todo el país y comenzó en ese momento la Asamblea Nacional Constituyente con una que se llamaba las comisiones preparatorias. Ujú. Y como todos mis compañeros estaban en campaña, los cupos del movimiento estudiantil no había quien los llenara, entonces me dijeron, oye, tú que estás en eso, vete a la comisión preparatoria por lo menos.
Y me fui a esa comisión y es una bella historia porque se llama la Comisión de Multietnia e Igualdad, tema que yo venía estudiando sistemáticamente por mucho Genial. tiempo. Entonces me fui y preparé un documento pues con lo que yo sabía, con unas propuestas para la nueva constitución. Mm, Y llegué a la comisión, que ¿En eran serio? comisiones como de 80 personas. Wow. Y llegué yo como representante del movimiento estudiantil con mi No. paper, ¿sí? O Y sea, cuando, pasaste de escéptico a estar dentro de la comisión. pero no, ahí fue lo terrible que me pasó. Llegué y me di cuenta, había hecho un documento muy sesudo, lleno de, pues, de referencias. Me di cuenta que todas las personas que yo estaba citando en mi documento estaban sentadas en esa comisión. Estaba Arocha, estaba Nina Friedman, estaban todos los historiadores, estaban todos los antropólogos, estaban Wow. los indígenas, ¿sí? Y yo dije, pero ¿cómo así? Toda la gente que yo he estudiado en mi vida para entender esto está aquí sentada. Y yo dije, Qué entonces, maravilla. dije, no, qué vergüenza, o sea, ¿yo qué les voy a decir? Nada. Y ellos muy lindos me dijeron, no, tan lindo tú. Y yo les dije eso, "Ay, miren, ustedes todos están acá. Entonces me dijeron, no, ven, sírvenos de auxiliar, o algo así. Ven, chico, bienvenido. Pero fue una cosa muy bonita. Y entonces ahí ya me metí en los diálogos de la constituyente. Yo estuve como muy metido en el desarrollo de esos artículos que fueron claves. Hmm, Y lo que te digo es que para mí la constitución, sí, lo que estás diciendo, pasé de ese escepticismo a darme cuenta, dos cosas que son claves hoy en la JEP, a todas estas. Primero, a darme cuenta que la constitución sí podía ser muy importante. Y creo que tenían que ver con un giro entre una consideración muy moderna, con la que yo fui criado en derecho, a una consideración muy posmoderna. Después en mi doctorado pude entender eso muy de la mano ujú. de la novia. Esto y era cómo el poder del discurso podía transformar la sociedad, ¿no? Que no es solo, no solo se puede transformar la economía, sino que había que transformar Claro. también el lenguaje y había que transformar el derecho y que había cosas pendientes. Eso fue muy bonito, ¿sí? Pero lo segundo, también en esos años de los 90 fue también encontrarme dos cosas muy dolorosas a propósito de lo que me estás preguntando, que era una, ver cómo se construye una constitución, que eso fue una berraquera, no solo se Ujú. expidió una constitución, sino que se crearon las ONGs para promover la constitución. O sea, cuando salió la constitución nadie tenía ni idea ni que era un derecho fundamental, ni que Claro. era una acción de tutela, todo eso era un lenguaje críptico del derecho. Y Hmm, solo las organizaciones sociales lo pusieron al punto que hoy cualquier persona te dice, ayer presenté una acción de tutela para garantizar claro. el derecho a la salud y pedir una droga. O sea, entre el 91 y esto pasó un proceso de pedagogía y de apropiación de la constitución brutal que dio el Mm, país, maravilloso. ujú. Y en ese mismo proceso maravilloso nos metimos en la guerra más loca y más triste y más Claro. brutal del país, o sea, una violencia, no es comparable a ninguna, ni a la violencia colonial, ni a la violencia de los 50, la violencia de los 90 y los 2000 en Colombia, hoy lo estamos en la EP, no tiene comparación por lo brutal y degenerada que ha sido. ¿Y sentís que está Entonces, conectada con la Constitución? O y sea, esas sentís que... dos cosas pasan al tiempo, es como si se hubiera hecho, y hoy lo entiendo así, una guerra contra la Constitución. Exacto, fue una reacción contra ese discurso. Una guerra contra la Constitución brutal, brutal. Ay, Eso, y entonces esa ha sido como la vida, ¿no? Entender, estar en esas dos cosas tan maravillosas y tan dolorosas, ¿no? Que creo que es como un poco lo que combinamos nosotros en el país. exacto. Aprovechemos eso para pasar a la JEP, porque tienen como función eso, administrar la justicia transicional, acompañar el paso del conflicto a la paz, pero me parece a mí, es muy difícil cambiar una noción tan arraigada como la justicia, ¿cierto? ¿De qué forma sentís vos que transformar la justicia contribuye a la paz? ¿Por qué es tan importante esta corte? ¿Por qué es tan importante que los colombianos dejemos de entender justicia como castigo, como pena, ¿cierto? El típico ojo por ojo, y empecemos
a explorar un lenguaje nuevo de la justicia, que es lo que dijiste estaba haciendo la Constitución, explorando un lenguaje nuevo. ¿Por qué Eh, es tan importante la justicia en este paso a la paz, en esa transición a la paz? Mira, también te hablaría, yo quisiera poner como una base también como de mucho respeto por las instituciones de justicia del país. Es que algún día lo entendí hablando con gente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Sí. eh, que me decían un catastro, no sé, un catastro que es como el mapa de las propiedades de un país, no se puede hacer en 10 años, eso se hace en 100 años, Mm, porque te toca ir predio por predio de un país entero preguntando ahí qué es lo que pasa, ¿no? Con la justicia pasa lo mismo. Mira, es muy bonito lo que ha pasado en la JEP, pero un sistema de justicia no se construye, o sea, la JEP es solo un pedacito de un sistema de justicia mayor, que es el de la Administración de Justicia en Colombia, que es sumamente importante, sumamente importante. De hecho, pensando también en la guerra, durante mucho tiempo investigué el tema y alguna vez nos decían los jueces, es que en muchas regiones los actores armados entienden que la guerra es contra el Ejecutivo, pero no contra la justicia. mm. Durante muchos años, aún hoy, la única presencia del Estado en muchos pueblos son los jueces, pueblos que no tienen o no tienen, durante mucho tiempo, pues, pueblos que no tuvieron alcalde, ni consejo, ni nada. Mm, Solo había un juez y un cura, que era la única gente que dejaban entrar. Y sí, yo le tengo un enorme respeto a los jueces, al juez municipal, al juez promiscuo, a esa gente que está de cara al conflicto diario, conflictos chiquitos, sí, y que creo que son una cuestión que a veces se desestima, ¿no? Yo no creo creo que sería muy injusto pensar que la JEP se está inventando la justicia. La justicia de este país es una cosa gigantesca, son 30.000 30.000. metidos en todas partes, Wow. solucionando conflictos, conviviendo con actores de todos los tamaños. Recuerdo, por ejemplo, alguna vez trabajando con jueces de la costa atlántica en los finales de los 90, en medio de la guerra. Y ellos decían, no es que somos jueces residuales. Lo primero que un actor armado, sea la guerrilla o los paramilitares, que lo primero que hace es administrar justicia. Claro, se quiere robar ese rol, apropiar Sí, ese rol. sí, lo toma, dice, pero la mayoría del uno y otro lado nos reconoce a los jueces. Mm, Entonces, ellos llegan y dicen, mire, los pleitos de tierras y los pleitos tales los resuelvo yo. Pero cuando ellos ya lo resolvían, lo mandaban a los jueces para que lo volvieran sentencias. Entonces, ja. por ejemplo, si alguien tenía que repartirse una herencia, la repartía el comandante paramilitar y luego lo mandaba donde el juez para que lo volviera una sentencia con la decisión que él tomó, Para formalizarlo. para formalizarlo. Entonces ellos decían, eso es lo que nosotros hacemos y así sobrevivimos. Pero con Wow. un ejemplo de esos, te quiero decir, es el trabajo que le tocó a los jueces y le sigue tocando, Mm, que es administrar justicia en tiempo real, en condiciones reales, en este país tan diverso. mm, Y les tengo un inmenso respeto. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en la JEP es avanzar un poquito cosas que esos jueces han desarrollado por siglos, sí. ¿sí? Nuestra estructura de justicia es colonial y después es republicana, pues llevamos siglos administrando justicia y haciendo derecho. Primero eso. Lo segundo que te diría es, después nos metemos en el tema de la justicia transicional, que es una cosa particular también, porque yo estoy pues como jurista convencido de que un país necesita jueces y particularmente jueces penales que no están tanto resolviendo conflictos sino castigando, Mm, ¿sí? Y ahí me referiría como tú eres papá también. sí. Y también tú entiendes que en el rol de papá hay alguien en la casa que tiene que poner reglas Sí. y que más allá de la bacanería que uno tenga y el amor infinito que tiene con sus hijos, hay un rol de papá que es irrenunciable, que es decir, oye, esta vaina se puede hacer y esta no se puede hacer. Claro, esos Y si límites haces son algo que no sanos. está bien, tiene consecuencias porque
eso es fundamental, ¿no? Ujú. Yo creo que el rol del juez penal en un país es fundamental. Es el que transmite el mensaje de, oye, si tú violas el derecho, eso tiene consecuencias, Claro. ¿sí? Y esa consecuencia es seria y aquí hay alguien que eso lo está vigilando. Yo creo que eso es clave Ujú. y creo que nos hace mucha falta. Hay muchos lugares donde eso no pasa y es terrible. ¿Mm? La justicia transicional, en cambio, viene en otro canal que no es ese de aquí hay consecuencias cuando tú violas el derecho, sino es nosotros a través de la justicia podemos reconciliarnos, que es una película distinta. Total. Ahí te lo pondría porque ahí se abre otra discusión también. ¿Y en qué momento te has dado cuenta de que eso funciona? O sea, recordá un par de episodios de ya tu paso en la JEP en el que te has dado cuenta de que esa paradoja, la justicia, ¿cierto? El juez que dicta, de alguna manera está ayudando a que quienes antes se entendían como adversarios se vean como partes en un proceso de sanación colectiva. O sea, recuerda un momento o dos momentos en los que vos decís esto que suena tan raro, sí funciona. Sí, pues primero tendría que decirte que cuando llegamos todos aquí no sabíamos si eso sí funcionaba o no. O sea, No, es que es una es un apuesta. experimento. No, es un y digamos es fácil denunciar. Mm, Sí, que la justicia ayuda a la transformación del país, pero ¿por qué? ujú. Eso tampoco está tan claro. Y te lo planteo así porque creo que nosotros nos fuimos descubriendo cosas. Fuimos descubriendo cosas. Por ejemplo, una de las que fuimos descubriendo era que si el ejercicio de administración de justicia transicional se mete dentro de una enorme participación, nos dimos cuenta que había cosas que la gente requería básicas. Por ejemplo, el reconocimiento. En el caso de las víctimas, el reconocimiento. Eh, Me acuerdo colegas que al principio de la gente me decía, oye, es que nos hemos dado cuenta que lo que la gente más necesita es que tú le digas que los estás oyendo y que los estás viendo. Y Mm, entonces incorporamos en unas reflexiones que teníamos, incorporamos eso en nuestra práctica judicial, ¿sí? Decirte, Jorge, yo estoy en una entrevista contigo, ¿sí? Tú eres Jorge, ¿sí? mm. Yo estoy hablando contigo, me estás haciendo una entrevista sobre esto, me acabas de preguntar esto y yo te voy a responder, Wow. ¿sí? Ese tipo de reconocimiento resultaba clave. Y Mm. cuando empezamos a incorporar eso en la relación, por ejemplo, con las víctimas, nos dimos cuenta que las víctimas llevaban años o décadas sin que nadie los reconociera. Uy, Sí, o como oyéndoles el cuento y sí, esos cuentos van como archivos, pero esta vaina de parar y decir, oiga, yo lo estoy oyendo, lo estoy viendo y además usted me acaba de decir esto. Sí, mm, le estoy diciendo que usted me acaba de decir que fue víctima de este crimen y que usted le pasó esto, esto y esto. Eso que era muy transformador para nosotros fue uno de los primeros descubrimientos y ahí te muestro como la, el, el hilo tan delgado que se mueve en esta cuestión, ¿no? ¿Mm? claro. Y me preguntabas, y uno segundo que te diría al otro lado, también fue la confrontación con los victimarios. Porque cuando, claro, me acuerdo cuando empezamos a entrevistar a gente que nosotros sabíamos que venía judicializada ya por los peores crímenes. O sea que ya venía con condenas de otras cortes. Claro, ¿no? O sea, o estás entrevistando al secretariado de las FARC, ¿no? O estás Ujú, entrevistando a los militares que habían sido condenados por falsos positivos. ujú, Y entonces la cosa al principio nos daba a todos mucho miedo porque te vas a confrontar a monstruos. mm, Y lo que nos dimos cuenta era que eso no era cierto, ¿no? Que la monstruosidad era también parte de la guerra, mm. que esa monstruosidad la teníamos nosotros en la cabeza como parte de la guerra. Y darnos cuenta que no estábamos entrevistando monstruos, sino personas, con historias, con situaciones, con contextos, historias tan complicadas como las de las víctimas muchas veces. Y no puedo evitar alguna vez oír a uno de estos militares, uno
que nos explica que tenía a su hijo con cárcel terminal en el hospital militar aquí en Bogotá, y para poder venir a acompañar a su hijo en sus últimos días, él necesitaba licencia, y para obtener esas licencias asesinaba niños y los volvía falsos positivos para tener la licencia para poder estar acompañando a su hijo que se estaba muriendo. No. Y entonces ahí es cuando tú dices, la guerra es una desgracia infinita. Eso es una Mm, desgracia infinita. Esa historia mm. es como una contradicción en sí misma, te muestra la dimensión humana y terrible de la guerra, y donde nos empezamos a dar cuenta que había también que comprender qué era lo que estaba pasando ahí. No te digo justificar o simplemente perdonar, sino que también detrás de estas historias había gente metida en una desgracia nacional gigantesca. Eso, creo que si me preguntas qué es lo primero que ha cambiado en la sociedad en este proceso, somos nosotros los jueces. Los O sea, jueces. confrontados con esto, esto lo lleva a uno como una transformación personal muy fuerte, muy fuerte. Me parece muy interesante eso porque es que ahí es donde se está transformando la noción de justicia en ustedes mismos. Empieza ahí y empieza, según entiendo, escuchando, en una escucha presente, que Sí, creo que es el rasgo principal de un juez, ¿no? Aprender a escuchar y escuchar como un acto creativo, porque ustedes escuchan y después dicen, ah, tenemos que hacer esto o tenemos que dejar de hacer esto, que es mm. fascinante. Sí, mira, eso que estás relevando es clave, ¿no? La escucha, y la otra, lo que siguió fue la, el desafío gigantesco de promover ya los diálogos, ¿no? Porque no era solo la escucha del juez, sino cómo habilitar mecanismos para que todos nos escucháramos, ¿no? Para Que que el victimario y la víctima se escucharan entre ellos. escucharan también, mira que los primeros encuentros que organizamos entre víctimas y victimarios, los victimarios, por ejemplo, los militares nos pidieron que hubiese policía presente en el lugar porque temían que los atacaran físicamente. Claro, Eso claro. nunca pasó, pero digamos el ataque verbal, la expresión de odio, de frustración, de tristeza fue tremendo, ¿no? De las víctimas expresando toda esa cosa y estos señores como enfrentando. Esa fue otra cuestión que nos dimos cuenta ahí, porque a nosotros, a los victimarios, les pedíamos que contaran la verdad, y nos dimos cuenta que de verdad ellos, todos cuando llegaban nos decían, no, yo no hice nada, pues, y Mm, nos fuimos dando cuenta que era cierto, ellos creían que no habían hecho nada, mm. y que eso no era grave. Cuando ellos empiezan a entender el efecto de lo que hicieron en la gente, ellos mismos empiezan a ver qué había pasado, ¿no? Darse cuenta que la gente en el campo de batalla o en el escenario del crimen ni siquiera estaba entendiendo todo lo que estaba en juego. No, Pues no, porque no, hay no, narrativas que uno se crea a uno mismo claro, para poder hacer lo que está haciendo. y ni lo había entendido la víctima, ni lo habían entendido los victimarios, ni lo había entendido la sociedad, Mm, o sea, nadie estaba entendiendo qué estaba pasando. mm. Nadie está entendiendo. Entonces, esa comprensión que sale de la escucha y decir, y donde no hay ningún sujeto que se pueda quedar afuera, porque si Todos son parte. el victimario era parte, pues porque lo estaba causando, la víctima, por supuesto, el que estaba ahí, pero uno de juez decía, pero yo en ese momento estaba en mi casa viendo eso por televisión, pues muerto de la risa mientras almorzaba, Claro, corrientazo, ¿no? exacto, Y esto pasó exacto. en mis narices, es que además es eso, nada de lo que estamos encontrando no es que no se supiera, pero todo ignoraba, o sea, todo se sabía y nada se sabía. Ujú. Eso es una cosa muy, muy fuerte. En la que todos tienen responsabilidad. Mira Yo que creo, dijiste que ha sido un proceso de transformación personal para vos, para los jueces, igual para los victimarios, igual para las para, víctimas. O sea, escuchar a la persona que estuvo, que cometió, que destruyó su vida o que le dio un giro a su vida doloroso y uno poder escucharla y sentir, claro, es un ser humano complejo con historia, que viene con contexto. Lo que estás diciendo es que todos los que están haciendo parte de ese proceso
están albergando más complejidad, ¿cierto? Están permitiéndose expandir esas narrativas de blanco y negro, dualistas, de yo soy víctima, usted es victimario, que todos, obviamente, que eso rompe la comunicación y están permitiéndose contener la complejidad de este conflicto. El reto para mí grande que tiene la JEP ahora es cómo lleva esa transformación, cómo permite que ya no sea que esto ocurra no solamente en el escenario, en la corte, donde ustedes tienen las audiencias, sino que ocurra en el país, ¿cierto? Que entendamos la complejidad de lo que está pasando, que asumamos la responsabilidad que tenemos quienes no hemos sido víctimas directas, por ejemplo, pero tenemos una responsabilidad en el conflicto. Y quería preguntarte, para ir cerrando, ¿de qué forma sentís que eso es posible? ¿Cómo se puede escalar ese efecto que tiene esa escucha y esa conversación, ese encuentro que ustedes propician? ¿Cómo se puede escalar ya a nivel nacional? Que yo creo que eso sería el gran, entre comillas, éxito de la JEP. Que esta complejidad se pueda contener en cada uno de nosotros y que dejemos de ver las cosas de una forma tan simplista que en última lo que hace es que replica el conflicto, lo perpetúa. Sí, mira, de eso hemos tomado cada vez más conciencia, ¿no? Y esa es una innovación grande de la jurisdicción, nuestra relación un poco con la comunicación. Uh-huh. La cultura jurídica en eso es como muy, muy estricta y técnica. Que frecuentemente los jueces hablan a través de sus sentencias. Nosotros aquí aprendimos que los jueces poco hablan a través de sus sentencias, o es poco lo que logran comunicar a través de las sentencias, que además están escritas en el lenguaje jurídico que solo entienden los juristas. Exacto. Sí, entonces nos obligó como a buscar mecanismos de comunicación y narración diferentes que tienen el propósito es de que lo que está pasando aquí pueda entrar a la sociedad. Eso es lo que pasa cuando televisamos una audiencia de reconocimiento, que la gente se puede involucrar en el drama y hacer suyo lo que está ocurriendo acá, ¿sí? Uh-huh. Como se hace en el arte, como se hace en el teatro, hacer suyo eso Claro. otro, eso primero. Pero me decías, a mí me produce mucha ilusión ver que eso también tiene procesos concurrentes, y te estoy hablando de una de las cosas que encontramos cuando llegamos a la JEP, es que por lo menos 7, 8 años antes de que la JEP existiera, hicieron unos programas en Bogotá de justicia restaurativa en los colegios, ¿sí? Y eso lo hizo Educapaz, Oscar Sánchez, su gente, desde Secretaría de Educación, una cosa muy interesante que es muy anterior a la JEP. Y cuando nosotros llegamos, Sí. había ya funcionando algunos de esos tribunales de los colegios. Y nos propusieron que nos sentáramos a hablar con esos chicos y empezamos unos diálogos con esos chicos. Un grupo de restaurativo en un colegio es pelados de diferentes edades, 7, 8, 10, 14, ¿sí? Con un grupo de papás y un grupo de profesores. ¿Y se encargan de qué? De lo mismo que nosotros. Entonces ahí cuando les preguntamos, pero ustedes qué hacen, entonces a mí me cogió un niño de 10, me dijo, mira, lo que nosotros hacemos es pelear contra la expulsión del colegio, porque Wow. en nuestros colegios públicos, pues cada vez que un niño hace una vaina y rompe una regla, lo que tienden todos es a expulsarlo del colegio. Y al expulsarlo del colegio, eso le crea un problema a la familia, el chico ya no puede seguir estudiando, normalmente se va a la calle y se le jode la vida porque queda más expuesto. O sea, estaba todo mal y queremos es cambiar el modo en que los colegios lidian. Entonces lo que hacemos es sentar a los papás, a los niños, a los compañeros y tratar de resolver mucho. Lo que nos encontramos es que el problema normalmente es más grande. Que un Más niño que es complejo. violento en el colegio tiene problemas en su familia y que hay que hablar con ellos, o que es un problema del curso, o que es un problema del propio colegio, y ayudarlo, y entonces ahí salimos todos adelante. Pero sí, esa explicación que me dio ese niño fue la explicación más clara de lo que hacemos en la JEP. Sí, él me decía, es la pelea nuestra contra la expulsión del colegio. Y yo creo que eso es lo que hacemos acá. Esta es la pelea nuestra por la expulsión del colegio. Aquí esta cosa de mandar la gente a la cárcel, a un lugar a que se pudran y se alejen de la sociedad, es simplemente expulsarlos y creer que con eso resolvemos un problema y no estamos resolviendo ninguno.
O sea, Nada, me exacto, parece no muy estamos asumiendo revelador. responsabilidad. Mira, es muy revelador que los mítines más difíciles que han sufrido Ecuador hace un mes, Venezuela hace 6 meses o Colombia, todos salen de que el centro de la criminalidad es la cárcel. O sea, una Total. justicia que manda a la gente a la cárcel y la cárcel se vuelve el centro de criminalidad del país. Sí, claro, es el Entonces, cuartel. una justicia como la nuestra que trata de no mandar a la gente a la cárcel, estamos como esos niños de los colegios, tratando de resolver el asunto por otro lado. ¿Sí? Mm. Eso me permitió entender mucho y me ilusiona porque creo que sí se podría hacer. ¿Qué sigue para la JEP? Están a punto de publicar las primeras sanciones propias. ¿Qué significa eso? Y más o menos, ¿qué es? O sea, ¿cómo se sanciona a una persona que igual cometió un crimen, que igual afectó a otras? ¿De qué forma puede restaurar o reparar sin ir a la cárcel? Claro, eso también al principio era como indescifrable en abstracto, en concreto ya lo hemos ido entendiendo. Primero tendría que decirte que las personas que pueden tener esas sanciones que no son la cárcel, son personas que han hecho aportes sustanciales a la verdad, que eso es lo que más Ujú. nos han pedido las víctimas. Venga, cuente la verdad, cuénteme qué pasó, por qué, cómo fue. Entonces, esas personas que llegan allá han contado una parte muy importante de la verdad. Ujú. Para llegar allá también tienen que reconocer sus responsabilidades, enfrentarse a las víctimas y decir, sabe que yo sí fui el responsable de eso Mm. y yo le causé ese daño a usted. Sí que eso no es fácil. Y eso es de mucho respeto. Los miembros de la fuerza pública, los miembros de la antigua guerrilla de las FARC, que por ejemplo el secretariado, que han salido en televisión nacional y a decirle al mundo nosotros fuimos criminales de lesa humanidad Mm. y cometimos los más graves crímenes de guerra que se pueden cometer y los reconocemos. Eso tiene Mm. un valor inmenso. Pero solo esa gente que ha hecho ese reconocimiento accede. Entonces, cuando tú llegas a la sanción, vienes de un proceso muy largo, de verdad, de reconocimiento, de diálogo con las víctimas. Y al final de ese proceso, entonces, viene la sanción propia, que es decirle a esta gente, no lo vamos a mandar a la cárcel, a aislarlo de la sociedad, no tendría ningún sentido, sino que le vamos a dar dos oportunidades, una que rehaga su vida y no lo saco de la sociedad, sino que lo integro. Yo necesito que haga un proyecto familiar, que haga un proyecto económico, que haga un proyecto político, que vuelva a funcionar como ciudadano, que es todo lo que no se puede hacer en una cárcel. Claro. ¿Mm? Y por otro, eso lo puede hacer realizando labores que contribuyan a restaurar a las víctimas, Mm. que es ponerlo también en esa dinámica de contribuir. ¿Mm? Claro. Esos son los proyectos restaurativos. Entonces, este mes entrante llevamos 3 años trabajando en los proyectos restaurativos. Sí. Tenemos tres que estamos muy entusiasmados. Uno que viene de nos lo ordena la Constitución, muy lindo, el acuerdo de paz, Sí. que es el desminado, porque tal vez uno de los efectos más brutales de la guerra es haber sembrado regiones completas del país con minas antipersonal, que son armas ciegas, porque ya terminó la guerra, pero las minas están ahí y las víctimas son personas cualquiera, normalmente niños, No. sí, y eso lo sembraron en lugares claves, entonces hay zonas esterilizadas por las minas y esta gente se va a dedicar a eso, al manejo del riesgo de minas y al desminado. El cálculo es que el país se demora 50 años desminando todavía lo que se Es en minó. serio. Sí, es una cosa loca. Hay Ah. regiones a las que no se puede entrar. Un Y amigo él me dijo que hay un parque nacional natural que lo declararon así porque es que está tan lleno de minas que no se puede entrar. no se puede entrar. Entonces, ese es uno, trabajo en eso. El segundo es un proyecto, eso se va a hacer en Antioquia, en la zona de Aveiva. El segundo es un proyecto muy lindo en Nariño. Ese lo han solicitado las víctimas, particularmente el pueblo Aguá, porque ellos dicen que entre todos los daños que se les causó a esa comunidad, está el daño al territorio y un daño en que ellos sienten que se vulneró el territorio y su espiritualidad. Mm. Entonces han solicitado que se construya una casa
de la reconciliación, que es un lugar espiritual para reconstruir el territorio. Es una cosa muy linda. Qué belleza. Y el tercero, Y los victimarios van a tener un rol en la construcción de esa y casa. en esa casa, Qué sí, maravilla. y el tercero es aquí en Bogotá, en el sur de la ciudad, donde está la mayor concentración de víctimas del país Mm, por el desplazamiento interno, la zona de Soacha, Ciudad Bolívar, Usme, y está también la mayor cantidad de personas desmovilizadas y reintegradas después del conflicto. O sea, Bogotá es uno de los sitios donde está el conflicto, el claro. posconflicto Sí, completo. claro. En esa zona la ciudad viene construyendo unos parques, un parque grande en el que se quería hacer reconstrucción ambiental, que era sembrarlo de árboles nativos, quitar el retamo espinoso y todo eso. Todo eso era chino y nos decían que eso qué significaba. Hasta esta semana que vinieron los incendios, porque Mm, están esos cerros llenos de retamo espinoso, de pino y eucalipto, que es súper que combustible. arde fácil, claro. Entonces, un poco lo que se trata es de que esas personas van a estar reforestando, haciendo educación ambiental. Y eso es muy bonito porque esa reconstrucción ambiental es una apuesta por la vida, ¿no? Que es exactamente lo contrario del conflicto armado. Qué belleza, qué belleza. Bueno, buena suerte con eso. Qué bonito. Voy a estar ahí siguiéndolo y Sí, apoyando sí, por de la favor. forma en que se pueda. Robert, para última pregunta, ¿qué te inspira ahora? Cuando vos estás saturado por leer tanto, por escuchar tanto, por la responsabilidad que está sobre ti, sobre toda la corte, ¿cierto? Sobre la JEP. ¿Vos qué haces? ¿Qué te inspira? ¿Qué te refresca? ¿Qué te mueve la imaginación? ¿Qué te... Sí, o sea, ¿qué te recarga? A mí, pues me recargan mis hijos, Ujú. me recargan mis hijos. Es una locura hablar con ellos y las cosas que dicen. Y ellos siguen mucho esto a pesar de que son chiquitos. Ellos son mi recarga, mi familia. Mm, Pero también tendría que decirte que me recarga mucho este no, este no es un país indolente. Yo creo que nos tratamos muy duro. Veo a las víctimas con ese trabajo tan duro. Veo a los victimarios que se comprometen. Veo a mis colegas, compañeros de trabajo en la JEP, gente que está metiéndole la vida a esto. O sea, aquí yo creo que eso no se nos puede olvidar. Aquí hay mucha gente comprometida con sacar sí, estas cosas adelante. Estas cosas me refiero al país y a la paz. sí. Este no es un país de gente indolente y eso a mí me motiva muchísimo. Mm. Bueno, Robert, muchas gracias de nuevo por haber sacado espacio para esta conversación A ti y mil de gracias. verdad estaré ahí cerquita, estoy cerquita en realidad de la G porque admiro mucho lo que están haciendo y creo en lo que están haciendo, entonces gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias, Robert.